Bienvenidos a la Comunidad Internacional de Avivamiento. Un lugar en el que vivirás el poder y la gloria de Dios. Con ustedes, el pastor Duván Alvarado. Bendiciones, amados, que están en esta hora conectados a través de este medio para darle inicio a nuestro discipulado nivel 1, Caminando con Cristo. Es para mí un honor que podamos estar enlazados en esta hora y no es casualidad que tú estés ahora preparándote para la obra maravillosa que el Señor te dio. Uno de los principios de la palabra del Señor es hacer discípulos. El Señor no dijo solamente que predicáramos la palabra, sino que también hiciéramos discípulos a todas las naciones. Esto hace parte del mandamiento del Señor Jesucristo, de la gran comisión. Así que tú haces parte hoy de un tiempo maravilloso titulado Caminando con Cristo. Y vamos a darle inicio al nivel 1 de esta serie de enseñanzas. Son 12 enseñanzas, las cuales hacen parte de nuestro discipulado nivel 1. Para partir de estas enseñanzas, quiero hablarte un poco de qué es un discípulo. La palabra discípulo quiere decir aprendiz. Escúchame bien, la palabra discípulo quiere decir aprendiz. Una persona que es considerado un discípulo de Cristo es una persona diferente y pasa de un nivel de ser una oveja a ser un aprendiz, un discípulo. Los discípulos tienen privilegios. Si tú lees la palabra de Dios y miras qué pasaba con los discípulos del Señor, los discípulos iban mucho más allá. Mientras el maestro hacía milagros para miles, eran 5,000, 20,000, 15,000 personas que recibían milagros en un solo momento. Al finalizar la jornada, el Señor Jesucristo se iba a descansar y podía tener una cercanía más profunda con sus discípulos. Es decir, que los discípulos son personas más cercanas al Señor, pero también más comprometidas al Señor, personas de mayor testimonio, personas que necesitan una mayor entrega. Es decir, los ojos de todo Galilea estaban puestos no solamente sobre Jesús, sino también sobre sus discípulos. El Señor a sus discípulos los comisionó, les dio autoridad, les dio potestad sobre serpientes, escorpiones, demonios. Les dijo que pusieran sus manos sobre los enfermos, que ellos sanarían, que predicaran el Evangelio en todas las naciones, que hicieran discípulos. Les dijo no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. O sea, para los discípulos hay una serie de promesas, hay una serie de bendiciones. Por eso cuando tú pasas de ser una oveja, un asistente a una congregación, de sentarte, de recibir solamente una instrucción, una enseñanza de un pastor, de un predicador, a ser un discípulo, una persona comprometida, una persona activa, una persona involucrada en tu ministerio, una persona involucrada en el reino, una persona que apoye a tus pastores, una persona involucrada con la visión donde Dios te sembró. Eso quiere decir que ahora tendrás privilegios mayores, privilegios espirituales y, ¿por qué no?, privilegios también humanos. Recordemos que el Señor nos recompensa no solamente en los cielos, sino también aquí en la tierra. Nosotros tendremos nuestra recompensa. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 18 en adelante, dice así. Mateo 28, versículo 18 en adelante, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén.
Y déjame decirte que estas son de las últimas palabras que Jesús habló a sus discípulos estando aquí en la tierra. Estas son de las últimas palabras que el Señor dijo, y esto lo dijo tiempo después de la resurrección. Es decir, antes de ascender a los cielos, Jesús le dio una comisión. La misión más importante para todos es hacer discípulos. El Señor no nos mandó solamente a predicar, sino también a ser discípulos. Así que si estás en esta hora escuchando este discipulado, caminando con Cristo nivel 1, es porque hay un propósito de Dios para ti. Así que yo te invito a que sigas atentamente todas las instrucciones, todas las clases que vamos a desarrollar, y vamos a desarrollarlo a través de una metodología muy sencilla, y es que tengas una Biblia a la mano, que tengas un cuaderno de notas y que tengas un esfero, un lápiz con que tomar apuntes, y que no solamente se quede en que tú oigas este audio y lo archives, sino que verdaderamente comiences a repasar, que comiences a orar, que comiences a aplicar todos los principios que aprendemos a través de este discipulado. Vamos a tocar varias clases, entre esos el nuevo nacimiento, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, el perdón, la liberación, la mayordomía, la Trinidad, los sacramentos, la iglesia, bueno, en fin, son temas muy importantes que te van a edificar como un verdadero discípulo, que te van a edificar como un verdadero hombre y mujer de Dios. Así que quiero que le demos inicio a este caminando con Cristo, y vamos a tocar el primer tema, que es el arrepentimiento. Ahí donde estás, por favor, di conmigo el arrepentimiento. Una vez más, di conmigo el arrepentimiento. Si tal vez hay un grupo de estudio que esté ahí conectado en estos momentos, se pueden reunir varias personas a escuchar este audio y a tomar apunte de todas estas enseñanzas. Entonces, por favor, repitan todos ahí. Si estás solo, no importa, di conmigo el arrepentimiento. Amén. Quiero que pongas la mano en tu corazón y vamos a orar antes de darle inicio a esta clase. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú, mi Dios, y solamente tú el que nos acompañe en esta lección, Señor. A mis hermanos y mis hermanas que están conectados ahí en esta hora, que están escuchando el audio, que están en un grupo familiar, que están en una iglesia, Señor, que están en su casa, tal vez que están en su trabajo. No sé dónde estén, Padre, en estos momentos, pero que estén escuchando caminando con Cristo, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú te glorificas en una forma poderosa y que tú haces algo glorioso para la gloria de Dios Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, levanta a estos discípulos, estas discípulas, Señor, y haz de ellos y de ellas algo poderoso, Señor, que sean ejemplo de la sociedad y ejemplo de cristianismo. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar como base el Evangelio según San Mateo, capítulo 3 y versículo 2. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 2. Estas son las primeras palabras que habló Juan el Bautista, y vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y ahora sí el verso 2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más el verso 2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados, estas fueron las primeras palabras que pronunció Juan el Bautista, las primeras palabras. Por eso habla el versículo 1, dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Estas son las primeras predicaciones de Juan el Bautista, y lo sorprendente de esto es que lo primero que predicó Juan el Bautista fue una palabra. El versículo 2 dice, y diciendo, y hay una frase, hay una palabra, es decir, cuando Juan el Bautista abrió su boca, la primera palabra que salió de su boca fue arrepentíos. Juan el Bautista en ningún momento llegó diciendo, te voy a dar esto, o Dios te va a dar aquello, sino lo primero que Juan el Bautista comenzó a soltar fue una acción que el ser humano tenía que tener. Si Juan el Bautista tenía claro que si se necesitaba la restauración entre el cielo y la tierra, lo único que podía efectuar verdaderamente esa restauración era comenzar con una acción del ser humano, y esa acción del ser humano era arrepentimiento. Ahora, si nosotros leemos el Evangelio según San Mateo y pasas ahí un capítulo, el capítulo 4
del Evangelio según San Mateo, en el versículo 12 tiene un título, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 12. El título del versículo 12 es Jesús principia su ministerio. Es decir, mis amados, que lo primero que predicó Jesús, vamos a verlo en el verso 17, dice así: desde entonces, verso 17, Mateo 4, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Notemos también la comparación con el Evangelio según San Mateo capítulo 3, en donde lo primero que dijo Juan el Bautista fue: arrepentíos. Ahora, lo primero que dijo el Maestro, el Señor Jesucristo, fue: arrepentíos. Es decir, que antes de comenzar a hablar de sanidades, de liberación, de prosperidad y de cualquier otra área que son promesas y hacen parte de nuestra vida cristiana y como hijos de Dios, lo primero que Jesús predicó y dijo fue: arrepentíos. Quiero que volvamos a leer el verso 17 de Mateo 4. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Hay una coma ahí, arrepentíos, mis amados. O sea, lo primero que predicó Jesús también, ¿qué fue? Arrepentimiento. Di conmigo: arrepentimiento. Entonces ya tenemos dos personajes, uno de ellos Juan el Bautista y el otro de esos el Señor Jesucristo, que lo primero que dijeron fue: arrepentíos. Uno de los discípulos que caminó más cerca a Jesús fue el apóstol Pedro. Pedro fue uno de los del círculo cerrado del Maestro. Jesús no tenía solamente 12 discípulos, Jesús tenía muchos más. La Biblia dice que en una oportunidad se le apareció a más de 500 discípulos. Otro pasaje del Nuevo Testamento, los Evangelios, nos enseña que Él envió de 2 en 2 y comisionó a 70 de sus discípulos. Luego vemos nosotros un grupo de 12, pero también vemos un grupo cerrado de 3 discípulos. Así que eran Jacobo, Juan, que son los hijos de Zebedeo, y Pedro. Y con ellos Jesús iba a hacer milagros y a hacer manifestaciones muy importantes. Y a estos 3 discípulos los vemos en la casa de Jairo, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Lo vemos en el monte de la transfiguración. Es decir, Jesús con 3 discípulos de un círculo muy cerrado. Es decir, Pedro conocía todos los principios del reino, porque Pedro fue uno de los del círculo cerrado del Señor. Y me impacta mucho en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para que vayas por favor conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la importancia de las palabras del apóstol Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer el versículo número 14, tiene un título. El versículo 14 dice: primer discurso de Pedro, o sea, lo primero que Pedro predicó. Recordemos que esto sucedió, para que te ubiques históricamente, después del día de Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo en el aposento alto, este primer discurso de Pedro. Y lo que nosotros vemos es que la primera predicación de Pedro fue hablando acerca de los postreros tiempos, las palabras de Joel, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero cuando el pueblo, compulgido de corazón, dice la palabra del Señor, habían más de 3,000 líderes judíos religiosos, ellos compulgidos de corazón, después de escuchar lo que habían hecho con el Señor Jesucristo, condenándolo al Mesías y llevándolo a una cruz, ellos compulgidos de corazón, dice en el verso 37 de Hechos 2, al oír esto se compulgieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y el verso 38 son las primeras palabras de respuesta de Pedro de qué es lo que tenía que hacerse para restaurar la relación entre el cielo y la tierra. Y fijémonos el verso 38 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que dice así: Pedro les dijo: arrepentíos. Hagamos un stop ahí. Arrepentíos. Notemos que ya tenemos 3 personajes en estos momentos que lo primero que dicen es: arrepiéntanse. Estamos hablando del Señor Jesucristo, estamos hablando de Juan el Bautista y estamos hablando del apóstol Pedro. Amados, no es casualidad que existan 3 personajes tan importantes en la historia de la humanidad, en este caso del reino de Dios, de la iglesia neotestamentaria, y que nosotros veamos ahí a los 3 proclamando la misma palabra en sus primeros discursos. Y no era liberación, sanidad, milagros, no era prosperidad, joyas, oro, tesoros, casas, fincas, carros, como hoy en día escuchamos a través de muchas predicaciones, sino que lo primero que se predicó fue arrepentimiento.
es decir, arrepiéntanse. Ahora quiero explicarte un poco qué es la palabra arrepentimiento, para que te conectes ahí con lo que estamos hablando en este Caminando con Cristo, en esta primera clase, que es el arrepentimiento genuino. La definición del arrepentimiento, para que la tomes nota, esta viene de una palabra griega. Escúchame bien, toma nota, que quiere decir metanoia. Una palabra griega que es metanoia. La palabra metanoia significa giro de 180 grados, cambio de mente, cambio de actitud. Te lo voy a volver a repetir. La palabra metanoia es la misma palabra arrepentimiento. Y la palabra metanoia en griego significa giro de 180 grados, cambio de mente, cambio de actitud. Ok, si ya sabemos qué es lo que significa la palabra metanoia, cuando el Señor Jesucristo dijo arrepiéntanse, en griego el texto original está escrito metanoia. El texto de Juan el Bautista, cuando dijo arrepiéntanse, es metanoia. Y el texto de Pedro en Hechos de los Apóstoles es metanoia. Y el metanoia, como lo dije hace unos momentos, es giro de 180 grados, cambio de mente o cambio de actitud. ¿Esto qué es, amados que están en estos momentos discípulos estudiando y discípulas de Cristo? Esto es una firme determinación de alejarse del mal. Esto es un cambio de dirección total, radical en nuestra vida. Esto es una nueva dirección, es un nuevo estilo de vida. Esto nos conduce a un diario perfeccionamiento en la presencia de Dios. Escúchame bien, el arrepentimiento es algo totalmente contrario al remordimiento. Voy a volver a nombrarte esta frase para que la tengas muy presente. El arrepentimiento es totalmente contrario, totalmente diferente al remordimiento. El remordimiento es un giro de 360 grados. Voy a volver a repetírtelo. El remordimiento es un giro de 360 grados. Es sentir dolor en el corazón, pero sin cambio. Te lo voy a explicar de esta manera. Es como aquella persona que le falla a su esposa el fin de semana saliendo con otra mujer, gastándose el dinero que no debe gastarse, y al otro día se siente con ese famoso, aquí en Colombia se conoce como el famoso guayabo moral. En otra nación no sé cómo se dirá, pero tal vez puede ser la cargo de conciencia o un dolor en el corazón, pero que cuando vuelve a llegar el próximo fin de semana o unos días después, vuelve a hacer lo mismo y solamente quedó en un dolor en el corazón o un cargo de conciencia, pero no hubo un cambio, no hubo una determinación. Entonces el remordimiento es dolor sin cambio, un giro de 360 grados, es decir, doy un giro pero al final vuelvo a quedar en el mismo lugar. Muchas personas en las iglesias no han experimentado el verdadero arrepentimiento, viven solamente en un remordimiento. Yo diría que estos son cristianos engañados, personas que han llevado una vida religiosa pero no han experimentado verdaderamente el cambio del Señor Jesucristo. Amados, nosotros tenemos que ser personas arrepentidas, personas que hayamos tenido un giro de 180 grados. Quiero decirte que sin arrepentimiento no hay vida eterna. Quiero que escuches una vez más esto, sin arrepentimiento no hay vida eterna. El profeta Isaías en el capítulo 1 también proclama a la nación de Israel, y lo primero que Isaías comienza a profetizar, en el versículo 16 hay unas palabras que marcaron mi corazón. Isaías 1 versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras y delante de mis ojos. Escucha bien, dejad de hacer lo malo, es un imperativo que aparece ahí en el español. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1, 16 al 18. Amados, es importante que nosotros no seamos cristianos engañados, sino cristianos arrepentidos. ¿Qué es un cristiano engañado? Uno que ha tenido remordimiento.
Quiero ponerte un ejemplo nuevamente de remordimiento y arrepentimiento para que estemos claros. Pongamos un ejemplo, Pedro y Marcos, dos personas, dos personajes. Pedro es invitado por sus amigos a tomarse unos tragos y gastarse un dinero un fin de semana. De la misma manera Marcos. Los dos salen de fiesta, los dos fallan, los dos cometen errores, salen con mujeres que no son su esposa, fallan gastándose un dinero que no podían gastarse, y los dos al regresar a su casa con ese famoso guayabo moral y con ese cargo de conciencia sienten un dolor. Pedro decide postrarse y pedirle perdón a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Marcos también se arrodilla y le pide perdón a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Llega el siguiente fin de semana, Pedro es invitado nuevamente a bailar y Pedro decide salir a bailar al final porque sus amigos lo presionan. Marcos decide quedarse en la casa porque tuvo una determinación, quedarse en la casa y tener un cambio, un giro de 180 grados. Ahora la pregunta es, Pedro y Marcos, ¿cuál de los dos tuvo un remordimiento? El remordimiento lo tuvo bien, así como lo estás diciendo allí, Pedro. Pedro tuvo un remordimiento porque tuvo un giro de 360 grados. A pesar de que se arrodilló, a pesar de que oró y a pesar de que aparentemente con todo el corazón le dijo al Señor que lo cambiara, él volvió el siguiente fin de semana a hacer lo mismo. Mientras que Marcos tuvo un cambio total de actitud, un cambio total, una determinación. Decidió dar un giro de 180 grados. Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Pues para que lo entendamos, hay un propósito de esta enseñanza y es establecer la comunión con Dios. Escúchame bien. El propósito de este discipulado nivel 1, pero específicamente de esta clase, es que se restituya la comunión con Dios, que tú puedas restituir la relación entre el cielo y la tierra. La única manera en que tú vas a poder restaurar la relación entre el cielo y la tierra es a través del arrepentimiento. La palabra es metanoia. Ahora, quiero que le prestemos mucha atención, muchísima atención, porque hay muchas personas que en estos momentos están escuchándonos tal vez, que están haciendo este discipulado y ustedes dirán, bueno, pero yo ¿cómo sé si me he arrepentido? Una de las maneras de saber que tú te has arrepentido es que tú no practicas el pecado. Escúchame bien, no estoy diciendo que no peques, porque nosotros somos seres humanos y toda la vida nosotros podemos estar dispuestos o predispuestos a fallar mientras estemos nosotros en este mundo, en esta carne. Acompáñame por favor a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, y quiero que nos ubiquemos en el capítulo número 3 de la primera carta del apóstol Juan. Dice la palabra del Señor que esa tiene un título, dice hijos de Dios. Una vez más, hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que te hace a ti hija de Dios? ¿Qué es lo que te hace a ti hijo de Dios? Haberte arrepentido y haber entregado tu vida completamente al Señor Jesucristo. El Evangelio según San Juan capítulo 1 y versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor Salvador y, escúchame bien, y se ha arrepentido, es un hijo de Dios. Porque muchos dicen, yo creo en Jesús, yo recibo a Jesús, Jesús es mi Señor, van a las iglesias, hacen la oración de fe, llevan una Biblia debajo del brazo, se visten como religiosos, llevan una vida aparentemente cristiana, van a la iglesia los domingos, hasta diezman, ofrendan, lloran, se arrodillan, algunos caen y tiemblan en las iglesias, pero no se han arrepentido, solamente tienen un remordimiento. La primera carta de Juan, capítulo 3, nos habla de los hijos de Dios. Pero quiero leer lo que dice el verso 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica, hay una palabra ahí que es practica el pecado. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amado, cuando una persona se ha arrepentido, entra en su vida un temor reverente hacia Dios. Una persona cuando se ha arrepentido de corazón, así no lo esté viendo nadie, así no esté el pastor, así no esté la esposa, no esté el esposo, así no haya nadie alrededor, es una persona que tiene un temor reverente hacia la presencia de Dios y hacia la palabra. Una señal que una persona se ha arrepentido no es que no peque, sino que no practique, es decir, que no cae dos veces en el mismo foso. Vamos a poner un ejemplo de arrepentimiento y remordimiento en personajes bíblicos. Quiero hablarte de dos personajes.
El primer personaje que es un ejemplo de remordimiento terrible es Saúl. Saúl recibió ordenanzas y decretos del Señor y Saúl desobedeció a Dios. Él dejó el mejor ganado de Amalek para él, no lo acabó como el Señor le había dicho que no dejara absolutamente nada, y él dejó lo mejor, los más gordos y los mejores tesoros los dejó para él. Él desobedeció al Señor. Aparentemente se arrepintió de ese pecado, pero luego desobedeció a la voz del profeta, volvió a practicar el pecado y por esta causa Saúl fue desechado. Escúchame bien, pero hay otro personaje que no practicó el pecado, una persona que estuvo verdaderamente arrepentida. Mientras que Saúl tuvo remordimiento, voy a hablarte ahora de David. David estaba en el palacio real y miró una mujer llamada Betsabé, la mandó llamar y tuvo relaciones con ella dejándola embarazada, y luego tomó a su esposo Urías y lo envió con engaño al frente de batalla con el fin de que éste fuera muerto. Ahora, este hombre, sabiendo lo que hizo, y después de que fue sacado a la luz su pecado por medio del profeta Natán, tuvo un profundo arrepentimiento, pues aún perdió la vida de su hijo y estuvo clamándole al Señor, y es ahí donde él escribe el Salmo 51. Si usted tiene su Biblia, por favor, ahí a la mano, acompáñeme al Salmo 51 para que miremos un poco acerca de lo que es el arrepentimiento de David. Este salmo lo escribe David en una profunda convicción de arrepentimiento, en un profundo dolor, porque él sabía lo que había hecho. David declara en el Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y David decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjate cómo David clamaba: límpiame, lávame. Y mira lo que hace, que es reconocer lo que él había hecho. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego dice: contra ti, fíjate bien, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, David estaba diciendo: lo que me pasó me lo merecía por lo que yo hice, por mi actitud, por mis errores. Pero con todo y eso David clamaba: lávame, lávame, lávame. Mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 7 del Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis rebeliones y borra todas. Mira lo que dice: todas. Él no dice una parte, dice todas mis maldades. Pero luego dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Luego David dice: Señor, si tú me perdonas, en pocas palabras, si tú me limpias, me lavas. Entonces mira lo que dice el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Fíjate lo importante de cómo David lo hace, y en la Biblia no registra que David vuelva a cometer un hecho semejante. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Una metanoia en la vida de David. Mientras que en la vida de Saúl solamente vimos un remordimiento, un giro de 360 grados. Esto es muy importante entenderlo en esta primera clase, porque el Señor no quiere cristianos con remordimiento. El Señor quiere cristianos con arrepentimiento. Di conmigo: arrepentimiento. Entonces, lo primero que tú debes hacer, amado que estás ahora escuchando, es reconocer que eres un pecador. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, como lo hizo David, cuando nosotros reconocemos que somos imperfectos y que el único perfecto es Dios, cuando nosotros reconocemos que hay maldad en nuestra vida, que fallamos con nuestros pensamientos, que fallamos con nuestros ojos diariamente, que fallamos con nuestras actitudes, y que aún sabiendo hacer lo bueno y muchas veces no lo hacemos, eso también nos es contado como pecado. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es confiar en la bondad de Dios, en la gracia del Señor Jesucristo, en la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana, y humillarnos delante del Señor y reconocer que no podemos hacer nada sin Él y que necesitamos un cambio y que Él intervenga en nuestras vidas. Tú no puedes luchar en tus fuerzas, tú no vas a poder cambiar en tus fuerzas. Amados que están en esta hora conectados,
Dios me ha dado experiencia trabajando con indigentes, con adictos a las drogas, al alcoholismo, con personas con patrones delincuenciales muy grandes, con personas en las cárceles. Y he visto transformaciones sobrenaturales, sorprendentes, el poder del Señor Jesucristo obrando a través de nuestro ministerio. Pero eso no lo hace un hombre, eso lo hace el Espíritu Santo, escúchame bien. Así que es el Espíritu Santo el que va a transformar y a cambiar. Pero el Espíritu Santo trabaja de la mano con el libre albedrío o la voluntad del ser humano. Es decir, Dios no va a obligar a nadie. Dios quiere que tú pongas tu parte. Así que tú tienes que tomar decisiones. El arrepentimiento involucra decisiones. Escúchame bien, decisiones. Yo recuerdo cuando el Señor vino a mi vida y yo me arrepentí de corazón. Yo tuve que tomar decisiones. Tuve que tomar la SIM card donde tenía el chip, en otras naciones, y nos están escuchando, el chip donde venían los números telefónicos de tal vez de algunas mujeres que podían ser piedra de tropiezo para mi nueva vida, y tuve que sacarlas, acabar con eso. Tuve que tomar decisiones, cambiar mi círculo de amigos. Tuve que cambiar esas personas negativas alrededor que solamente me invitaban a hacer cosas que no eran de Dios y que me querían volver a llevar al mundo. Tuve que cambiar esas amistades. O sea, yo tuve que tomar unas decisiones porque es un giro de 180 grados. Entonces, escucha esto. Número 1, el arrepentimiento involucra que reconozcamos que somos pecadores. Y número 2, tomar decisiones, que es muy importante, tomar decisiones. Y el arrepentimiento número 3 involucra, escúchame bien, involucra permanecer en el Señor. Porque hay personas que yo he visto con cambio por 1 año, por 2 años, por 3 años y luego se apartan de Dios. ¿Qué es lo que pasa, pastor? Me preguntan algunas personas. Esta persona fue líder en la iglesia, esta persona predicó, esta persona yo la vi enseñando en una escuela bíblica, fue maestro de niños. ¿Por qué se terminó apartando de Dios? La respuesta es muy sencilla. Nunca se arrepintieron. Y escucha bien esto, si no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Voy a volver a repetírtelo. Si no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Y el Señor Jesucristo dijo claramente a Nicodemo que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos, le dijo el Señor a Nicodemo. Entonces, amado, si no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Y si no hay nuevo nacimiento, no hay vida eterna. Si no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no hay vida eterna. Quiero que repitas esto conmigo. Si no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no hay vida eterna. Muy importante que entendamos esta clase, porque es la base fundamental de todo el cristianismo. No sacas nada con que tú en estos momentos estudies escatología, estudies hermenéutica, homilética, materias y ciencias bíblicas, o que estudies mucho de acontecimientos finales o de otros temas, que conozcas mucho de palabra profética, de prosperidad y de cualquier otro tipo de enseñanza. Lo importante en estos momentos y la base fundamental es que tú conozcas el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es la base fundamental del cristianismo. Por eso, nuevamente te repito, por eso la importancia que el Señor Jesucristo le dio, y fue lo primero que predicó. Entonces, fijémonos nosotros que iniciamos este discipulado caminando con Cristo, hablando de la importancia de lo último que Jesús dijo, y es hacer discípulos. Y entramos a hablar de la importancia de lo primero que Jesús dijo, y es arrepiéntanse. Una persona arrepentida es un discípulo. Una persona que no se ha arrepentido no puede ser verdaderamente un discípulo. Amado, tal vez hay mucho más que hablar acerca de todos estos temas, pero yo quiero dejarte dentro de esta metodología que estamos aprendiendo. Si quiero dejarte unas tareas, unas lecturas de reflexión para que tú las tomes, y quiero invitarte a que leas Isaías capítulo 1, que leas todo el libro de Isaías capítulo 1, que a ti te va a ayudar mucho a entender lo que es el arrepentimiento, y que memorices. En la memorización de la palabra hay poder de Dios. Fijémonos nosotros las palabras que dijo David. David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Cuando tienes palabra escrita en tu corazón, palabra de Dios, hay menos posibilidad de que el enemigo pueda llegar a tomar cabida en tu vida. Así que yo te invito a que memorices los tres textos bíblicos con los que iniciamos, y es Mateo capítulo 3 y versículo 2, Mateo capítulo 4 versículo 17, y te voy a regalar este tercero, Marcos capítulo 1 y versículo 15. Marcos 1 verso 15 dice así, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Amado, esta es la primera lección, que es el arrepentimiento genuino. Entonces, quiero hacerte rápidamente un resumen para cerrar esta clase, y es entender la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia, que quiere decir giro de 180 grados, cambio de mente o cambio de actitud. Una persona que no se ha arrepentido no puede nacer de nuevo, y si no nace de nuevo no tiene vida eterna. Jesús lo primero que predicó y dijo fue arrepiéntanse, metanoia. Lo primero que Juan el Bautista predicó y dijo fue metanoia, arrepiéntanse. Lo primero que dijo Pedro fue arrepentíos, metanoia. Isaías lo primero que profetizó en el pueblo de Israel fue lavaos, limpiaos, o sea, conviértanse, arrepiéntanse. El título que encontramos ahí en Isaías es llamado al verdadero arrepentimiento. O sea que hay un falso arrepentimiento. ¿Cuál sería, según la enseñanza de hoy? El remordimiento. El remordimiento es un arrepentimiento ficticio, es decir, un dolor sin cambio, un giro de 360 grados. Y nosotros necesitamos no ser cristianos engañados, que venimos a las iglesias y nos vestimos aparentemente como cristianos, hablamos como cristianos, diezmamos, ofrendamos, danzamos, cantamos y lloramos, pero luego nuestras actitudes, nuestros frutos en nuestra casa, con nuestras palabras, con nuestras acciones, mostramos lo contrario. Es decir, que no hay arrepentimiento, sino hay un simple remordimiento, una vida religiosa, mas no un nuevo nacimiento. Y el Señor Jesucristo no quiere eso. Así que tú podrás saber si te has arrepentido cuando comiences a determinar qué clase de esposo eres, qué clase de esposa eres, qué clase de hermano eres, qué clase de hermana, de amigo, de ciudadano, qué clase de pastor, maestro, evangelista, qué clase de hijo eres tú. Entonces ahí verdaderamente, aún qué clase de vecino eres. Cuando tú comienzas a entender este principio, podrás decir, bueno, yo ahora puedo determinar si hay un arrepentimiento genuino en mi vida o simplemente he vivido caminando bajo el remordimiento. Entonces, amados, esta es la lección número 1, el llamado al verdadero arrepentimiento, porque el falso arrepentimiento es el remordimiento. Así que, amados, por favor, quiero que tomen su Biblia y vayan conmigo a Lucas, porque vamos a cerrar ya con este texto bíblico. Lucas capítulo 13, y vamos a ubicarnos en el versículo número 3. Lucas capítulo 13, el versículo 3 dice así: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Voy a volver a leerlo, Lucas 13, verso 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, amados, si no nos arrepentimos genuinamente, habremos perecido, y todo el camino, el caminar en nuestra vida, habrá sido en vano. Así que yo oro hoy por ti, y voy a hacer una oración en estos momentos para que todos los discípulos que están ahora iniciando este caminando con Cristo, este nivel, que les doy la bienvenida una vez más a nuestros oyentes, los que están conectados en esta hora, a todos los que están ahí enlazados, que tal vez nos están escuchando este discipulado también por la emisora, o que tal vez están escuchando este discipulado por nuestro canal. Quiero invitarles a que tomemos realmente esta palabra como un todo, como un absoluto de la importancia de estar arrepentidos. El Evangelio no es solamente el glamour y el fashion y las emociones que tú puedes vivir en un servicio a causa de la unción o de la presencia de Dios. El Evangelio no es si te caes o no te caes, si lloras o no lloras. El Evangelio no es
si te llega el dinero o no te llega, si te sucede el milagro o no te sucede. Esos son intereses mediáticos con los cuales las personas llegan a la iglesia, excusas que Dios utiliza para que las personas se acerquen al Señor. El milagro es una excusa para que el inconverso, para que el incrédulo crea. El que ya cree no necesita ver, sino camina por fe. La persona que es nacida de Dios, la persona que se ha arrepentido, no necesita tener emociones o sensaciones externas para caminar por fe, porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Así que, amado que estás en esta hora, en este discipulado nivel 1, mi invitación en estos momentos total y absoluta es a que entremos en la metanoia total. Giro de 180 grados, cambio de mente, cambio de actitud total. El que hacía ya no haga lo malo, el que no hacía lo bueno, hágalo. Es decir, un giro total. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, escúchame, el camino, no dice un camino, dice el camino, el único camino. Si tú llevabas un camino, el Señor te dice metanoia, y lo que tú tienes que hacer es salir de esos caminos que llevabas y meterte en el camino que es Cristo, el camino. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ti que estás escuchando este discipulado nivel 1, la primera clase, caminando con Cristo. Yo te bendigo en esta hora y declaro en el nombre de Jesús que Dios te levanta. Yo te invito a que pongas la mano en tu corazón y que si no te has arrepentido por tus acciones, por las cosas malas que hiciste, por los momentos que hiciste llorar a tu esposa, que hiciste llorar a tu esposo, por tantas cosas que has hecho malas y que hoy reconoces delante de Dios que están mal, que intentaste agradar al hombre y desagradaste a Dios, que te dejaste de congregar simplemente por agradar a un hombre, que has venido fallando, que has venido equivocándote, que no te has arrepentido, que a veces mientes, que robas, que no atracas pero robas, tal vez robas al Estado, tal vez simplemente tienes acciones de una persona que no se ha arrepentido, tus palabras, no tienes perdón genuino en tu corazón. Todo esto son señales de que no te has arrepentido. Así que yo te invito en esta hora a que entres en ese arrepentimiento. Padre, te pedimos que nos perdones, Señor. Padre, perdónanos si no nos hemos arrepentido. Hoy vengo a ti, Señor, con las palabras de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dile, Señor Jesús, perdóname. Dile, perdona mis actitudes. Perdóname por estar lejos de ti. Perdóname cuando tengo rencor, cuando tengo rabia, odio, Padre. Perdóname cuando no tolero las personas. Perdóname cuando digo malas palabras. Perdóname cuando voy a lugares, bares u otros lugares que a ti no te gustan. Cuando participo de las obras de las tinieblas. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por lo que mis ojos ven, por lo que mis oídos oyen que no es de tu agrado. Perdóname si en mi vida íntima aún, Señor, no me he arrepentido, sino sigo practicando lo que no te gusta. Perdóname, Señor. Yo no quiero ser un cristiano a medias, es decir, uno con remordimiento. Yo quiero ser un cristiano con arrepentimiento, Padre. Ayúdame, Dios. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame, Espíritu Santo. Vamos, pídelo ahí donde estás. Espíritu Santo, tócame, dile a Él. Si tienes que quebrantarme, quebrántame, Señor. Libérame, Señor. Cámbiame. Hoy, Señor, entrego mi corazón a ti. Te pido, salva mi alma, Señor. Dame vida eterna y a partir de hoy que mi vida cambie, porque te reconozco a ti como mi Señor, como mi Dios y como mi Padre. En el nombre de Jesús, gracias por la vida eterna. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y gracias, Señor, porque hoy me das el arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor te bendiga. El Señor te guarde y recuerda que este discipulado caminando con Cristo ha sido diseñado especialmente para ti. Quiero darte, antes de cerrar esta primera clase, 3 recomendaciones. Número 1, memoriza los textos bíblicos que ya te dimos. Número 2, no dejes de orar y de congregarte, no dejes de leer la palabra. Estos consejos síguelos, no dejes de congregarte, orar y leer la palabra. Y número 3, comienza a memorizar los libros de la Biblia en orden, ve al índice y comienza a memorizarlos. Comienza por los 5 primeros libros en esta clase: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
Así, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, para que tú sepas en dónde están los libros, porque hay cristianos que llevan 5 años, 10 años, y tú les dices, abren Nahum, y tienen que ir al índice, o no saben dónde están, le dan vueltas a la Biblia de adelante hacia atrás. Comienzan esta primera clase por el orden, por eso ahí ves en pantalla algo que dice un nuevo comienzo. Siempre es bueno volver a comenzar, volver a reaprender, volver a las bases, y sé que Dios te llevará a lugares inimaginables. Te habló tu pastor y amigo Duván Alvarado de la Comunidad Internacional de Avivamiento. Si tienes preguntas acerca de este devocional, puedes hacérnoslas llegar a través de nuestra página de internet www.avivainternacional.com, o a nuestro Facebook Pastor Duván Alvarado, o a la fanpage de Facebook Comunidad Internacional de Avivamiento. Te repito, www.avivainternacional.com, fanpage Comunidad Internacional de Avivamiento, o nuestro Facebook personal Pastor Duván Alvarado. También síguenos en nuestro canal de YouTube Pastor Duván Alvarado, y vas a estar recibiendo muchas más enseñanzas, y te invitamos a que continúes con la segunda clase de este discipulado Caminando con Cristo, que es la clase de el nuevo nacimiento. Un abrazo muy grande, que el Señor te bendiga, y recuerda siempre esto: el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Dios te bendiga. Chao, chao. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso, inigualable es tu valor.